preocuparse por las vidas humanas que se habían perdido en la guerra, incluyendo las de sus propios soldados. Este documental narra la historia de 6 pilotos que vivieron en esta época. Su historia comienza en la escuela para pilotos Juventudes Hitlerianas. Fliegen ist der Wunschtraum der modernen Jugend. In den Segelfliegerlagern der Hitlerjugend wird seit Beginn des Frühjahrs wieder an Hängen und Bergen mit allen verfügbaren Maschinen geschult und geflogen. ¿Que por qué quería volar? Volar era mi pasión. Sí. Me encantaba ir al aeródromo. Por las tardes, cuando se hacía oscuro, iba allí. Me gustaba mucho. Disfrutaba muchísimo. Para mí lo era todo. En aquella época se celebraba el Día de las Juventudes Hitlerianas. Era los sábados y hacíamos juegos. Por ejemplo, los de Wilkau contra Zwickau. Jugábamos con los chicos y demás. La verdad es que de jóvenes nos lo pasamos muy bien. Y siempre la ilusión. Una ilusión que aumentaba cada vez que nos subíamos a los aviones. Nos educaron en un mundo muy competitivo. De jóvenes, en las Juventudes Hitlerianas, hacíamos muchas competiciones. En aquella época volé en un planeador. Empezamos haciendo vuelos de 10 minutos y luego planeábamos hasta media hora en un planeador de alto rendimiento. Se potenciaba todo. ...1939... Hitler ataca Polonia. Empieza el asalto alemán. Durante los primeros años de la guerra, todo eran triunfos para la Luftwaffe. Yo me apunté voluntario para librarme del colegio. Tenía 17 años y daba la firma de mi padre. Y como él había participado en la Primera Guerra Mundial, se negó a firmar. En aquella época, las clases de los colegios se quedaron prácticamente vacías. Casi todos se habían alistado. Y la verdad es que resultaba muy curioso. Estábamos todos muy emocionados. Mi padre se negó siempre, pero al final, después de hablar con él y decirle que en el colegio ya no quedaba nadie, firmó, aunque de mala gana. Y así se arregló todo. Los jóvenes pilotos de planeadores son llamados a engrosar las filas de la Luftwaffe. El entusiasmo por volar se convertía ahora en todo un reto. Los aviones son más grandes y pesados. Sin embargo, no tardarían en experimentar los horrores de la guerra. Éramos chavales de 20 años. Prácticamente nos bajamos de la bici para subirnos en un Focke-Wulf 190 de 2000 caballos. La alegría de volar era tal que en 2 minutos estábamos dispuestos a participar en combates aéreos. Queríamos ganar. 1943. Los bombarderos británicos y estadounidenses sobrevuelan Alemania. Destruyen plantas industriales y ciudades. Solo hay un medio eficaz de detener la masacre. Los cazas deben atacar y derribar a los bombarderos. En la cabina iban los pilotos más jóvenes de todos. Están en plena guerra. Aún así, muchos se lo tomaban como una aventura. El principal eran los mismos bombarderos porque en cuanto nos veían, nos disparaban inmediatamente. A 2 kilómetros o a 1 kilómetro nos veían y nos disparaban. Así, a simple vista, los fogonazos de los bombarderos parecían inofensivos. Cuando el cielo se llenaba de luces parecía Navidad. Si lográbamos esquivar los fogonazos, dábamos media vuelta y nos íbamos porque lo más probable era que el bombardero hubiera alcanzado el avión. Todos cruzábamos los dedos para no terminar envueltos en llamas. A veces estábamos convencidos que no íbamos a volver.
cruel realidad de la guerra se olvidaba en tierra. La atmósfera era idílica. La muerte se alejaba. Base aérea, los supervivientes disfrutaban de múltiples posibilidades de diversión. Era como llegar a casa. Independientemente de dónde nos encontrásemos, en la base estábamos como en casa. Cogíamos el acordeón y cantábamos siempre la misma canción. Wenn der Weise wieder blüht. Cuando las praderas vuelvan a florecer, no se me olvidará nunca. Éramos como una colmena. Unos volaban y los otros salían en busca de comida. Después de cada día nos juntábamos todos para celebrar las buenas noticias y las malas. Solíamos celebrar los triunfos juntos. Cogíamos el acordeón, cantábamos canciones. Estábamos contentos porque estábamos vivos. Celebrábamos fiestas bastante con todo lo que estábamos viviendo. Nos aprovisionábamos en las tiendas del ejército y nos lo pasábamos muy bien. Bailábamos. Las chicas también estaban por allí. A menudo la noche se alargaba hasta el día siguiente. Sí, por la mañana aún teníamos el alcohol en el cuerpo. En el fondo pensábamos que era lo que teníamos que hacer, ahogar las penas en alcohol, ¿verdad? Por la mañana comentábamos que aún teníamos el alcohol en la sangre. Por la mañana teníamos que entrar en acción. Nos dábamos una ducha con oxígeno puro, oxígeno 100%. Respirábamos hondo un par de veces y pensábamos que estábamos frescos y preparados. Cuando nos subíamos al avión, poníamos en marcha y volvíamos al aire. Estábamos despejados y cargados de adrenalina. Estos hombres se enfrentaban con emoción a su misión. Cada uno tiene su propia visión de lo que vivió en el aire. Él iba disparando sus cañones MG. Me disparaba desde atrás. Yo iba detrás, agarrando el timón con firmeza. Él me disparaba. Yo debía mantenerme a una distancia de 3 centímetros, que era la distancia a la que nos manteníamos cuando volábamos. Pero ya no veía nada. Mi avión estaba... De repente, el parabrisas de mi avión se llenó de sangre y de todo lo que volaba por el aire. Pensaba que era el fin. Cuando uno le dispara a la gente con cañones de 3 centímetros, no piensa que va a sobrevivir. O tú o yo. Así era. Así funcionaba. Allí no veíamos más allá de las máquinas, no pensábamos en las personas que iban dentro. Teníamos que derribar las máquinas y no veíamos al que iba dentro. No éramos héroes. El estómago se nos encogía. Y eso yo no lo llamaría heroísmo. No gritábamos, ¡hurra! Los hemos derribado. No, no. Estábamos en guerra y en la guerra todos perdimos algo. Poco a poco aprendimos a reprimir los sentimientos. Lo que hicimos fue muy duro. Por ejemplo, en el servicio se decía que los pilotos de los cazas se ocultaban detrás del sol. Así que nosotros nos poníamos en la tumbona cuando estábamos de guardia y mirábamos al sol. Finales de 1943. Los cazas alemanes ven cómo se cambian los papeles y ahora los cazan a ellos. La superioridad militar de los aliados es notable. El número de caídos a manos de los alemanes desciende en picado.
Indignado, el jefe del nacionalsocialismo se cita con el comandante de la Luftwaffe en el Ministerio del Aire. Creíamos que iba a venir Hitler, pero al final solo vino Göring. Nos llamó cobardes a la cara. Empezó a decir que los ataques no servían de nada, que seguían bombardeando Alemania y no sé qué más. La verdad es que, como es normal, perdimos toda la ilusión y el entusiasmo por la visita, porque lo que estaba diciendo no era verdad. Para nosotros no era verdad, era inaceptable. No sé quién podía aceptar lo que estaba diciendo. El general Göring quería que los pilotos entendieran cómo podían enfrentarse a la cobardía del enemigo y les exigió que le hicieran una promesa. Me prometí a mí mismo que me abalanzaría sobre el enemigo como una tormenta. Nos pidieron que nos olvidásemos de nuestra vida y que cumpliéramos con nuestra obligación. Si las armas no habían funcionado y no habíamos logrado derribar al bombardero, debíamos atacar directamente al bombardero para abatirlo. La promesa tuvo éxito. En 1944 la tormenta se consolidó y se formó una unidad con un encargo muy particular. Los pilotos debían cortar, cual sierra, la cola de los bombarderos de los aliados con la hélice de acero de su avión para derribarlos. Esta misión exigía a los pilotos alemanes que se jugasen la vida. Si me lo dijeran ahora, no lo haría. Seguramente me echaría atrás. Pero la verdad es que no pensaba en que pudiera chocar contra el avión. Pensaba que no me iba a pasar a mí. Las posibilidades de sobrevivir eran 99 a 1. Lo más probable era que explotara allí mismo. Otros pilotos se enfrentaban al riesgo mortal por el bien de la operación. La verdad es que todo pasó tan deprisa que no tuve tiempo de pensar en nada. Cuando me di cuenta, vi que había un bombardero al lado de mi avión. No tenía armas y pensé que tenía la oportunidad de conseguirlo. Me acerqué a unos 10 metros del bombardero. Estaba tan cerca que podía sentir las fuertes turbulencias de los motores. Lo cierto es que en esas condiciones ya no controlas el avión al 100%. Es como intentar controlar una canoa cayendo por una cascada. Cuando intenté golpear el avión, me resbaló el avión y me quedé a medio metro por encima, con el ala enganchada. No conseguí alcanzarlo. El bombardero siguió su camino. Oskar Voss saltó en paracaídas y sobrevivió. La propaganda de Goebbels convirtió a los pilotos de estos asaltos en héroes de leyenda. La ilusión volvía a brillar en los rostros de los pilotos. Los jóvenes pilotos alemanes habían logrado eliminar a los bombarderos aliados del cielo. Aunque la realidad era muy diferente. Los asaltos alemanes